Bueno, estoy viendo a Aldara saltando ahí al fondo. No sé cómo empezar. No sé cómo empezar porque estoy tremendamente emocionada. Llevo todo el día así, de hecho he llorado. Y Laura y Aldara me han abrazado. Llevo emocionada desde el momento en el que fui conocedora de esta idea. Lo que era una idea en la cabeza de Aldara y de Laura, y poco a poco se fue convirtiendo en una realidad. Hasta hoy estar aquí, haberse materializado de esta manera y llevar un día de tan buen rollo, tan buena vibra, tantos abrazos que he visto por ahí, tantas risas, tanto tatu y tanta mujer. Estoy muy orgullosa de lo que habéis hecho, de lo que habéis conseguido. Sé que no ha sido nada fácil, que hay un currazo enorme detrás. Y estoy muy orgullosa también de la respuesta que habéis tenido de tantas mujeres artistas, de tantas mujeres tatuadoras, que cuando se les propuso la idea fue un all-in. Claro que sí, queremos estar ahí. Y soy consciente que hay otras muchas que no han podido estar aquí, porque ya sabéis cómo es el mundo del tatu, con los viajes, con el curro que tenéis que hacer, pero que de una manera u otra nos están acompañando. Solo quería eso, agradecer que hayáis contado conmigo, porque para mí es un verdadero placer. Estoy feliz, creo que se me ve, y estoy encantada de compartir esta mesa con unas mujeres que admiro tanto en su trabajo como en cómo son ellas, porque siempre que interactuamos, y hoy que llevamos un buen rato hablando de muchas cosas, son amor y es todo, venga, vamos, y súper buena energía, y eso os agradezco un montón. No me quiero enrollar más. Ya sé que las personas que me conocéis probablemente diréis, eso no es posible, pero claro, si me invitáis a esto, pues a ver, es que ya sabéis, ¿no? Que tengo mucho carrete. Quiero presentarlas y quiero que empecemos, porque creo que es la manera, ¿no?, de que podamos ir compartiendo y escucharlas, va a ser súper interesante. Ella es Ichi, y Ciar, para mí es Ichi. Por ahora no es mérito mío, es de mis padres de llamarme así, así que gracias por este aplauso. Ella es Ichi, se define como feminista, activista y tatuada. Ciar, a Ichi, a Michi, hace mucho tiempo que la conozco, muchos años. Del contexto del tatu y luego de muchos pogos, porque sí, hemos coincidido en muchos conciertos juntas. Sí. También, siempre que la veo, súper buena vibra, siempre, no sé, nos contamos un montón de cosas súper agradables, entonces saber que iba a estar en la mesa ha sido como, ¡qué guay! Voy a verla. Quiero que os hable ella pues, del fanzine que ha hecho, en el que ha mezclado, se llama Agullas, una de las cosas que le mola hacer, que es bordado, con diseños de tatuadoras pioneras. El fanzine arrasa, mola un montón, nos acerca a esas mujeres pioneras en el mundo del tatuaje que han estado invisibilizadas y siguen invisibilizadas, y que luego nos va a hablar de ello. Ella es Julia, otro amor enorme. A Julia la conocí hace apenas 2 años en la Semana Literaria de Santiago, en un día que hacía sol, porque siempre llueve, en Galicia siempre llueve, quedaos con esa idea. Y más, bueno, en Santiago, ¿no? Pero ese día hacía sol y estábamos además en una plaza que es una maravilla, que es la Plaza de la Quintana, que os podéis imaginar, quienes conocéis y quienes no, pues casco antiguo, al lado la catedral. Y estaban ella y Servando Rocha, el director de la editorial La Felguera, y estaban hablando de tatu. Y cuando escuché a Julia se me erizó la piel. Fue como, qué guay estar escuchándola a ella hablar de mujer, hablar de tatu, porque es doctora, ha hecho una tesis doctoral sobre mujer y tatu. Y creo que es fundamental que desde lo académico también exista esta investigación, porque es la manera en la que puede perdurar luego la historia, pues de una manera, no sé si más formal, pero que puede llegar a espacios que de otra forma quizás no llegaría. Ella es Greta,
que también siempre que comparto espacio con ella es amor, las conversaciones son muy guays. Hemos coincidido en contexto de tatu y también el año pasado en el Fun Fun Fun, que me hablaste de un proyecto que no desvelo más, porque quiero que lo hables tú, pero que yo estaba así como, jo, qué guay, qué orgullo ver a mujeres tan increíbles haciendo cosas tan guays y que las estén compartiendo conmigo. Y Caroli. Caroli es ya una leyenda, voy a decirlo así, porque claro, poder hablar con una mujer que cuando empezó a tatuar tenía que soldar sus agujas, ¿no? Que no había ningún tipo de información, de documentación, que fue todo absolutamente autodidacta y que se lo tuvo que currar muchísimo. Pues hoy que hemos tenido la ocasión, habíamos coincidido ya en algún otro momento, también en algún estudio y demás, pero hoy ha sido, pues, no sé, todo el rato en mi corazón purpurina y confeti, porque decía, jo, qué guay y qué suerte tengo de poder estar escuchando todo eso. Así que ya me callo, quiero que ahora hablen las verdaderas protagonistas y me gustaría empezar un poco para contaros y contarnos a nosotras mismas por qué es importante un evento como el de hoy. Porque igual que os decía que han tenido una respuesta súper positiva y un montón de mujeres han mandado su obra y han recibido mucho apoyo, también ha habido la parte en la que se ha cuestionado el por qué hacemos algo como lo de hoy. Cuando las mujeres decidimos colectivizarnos y decidimos hacer eventos tan chulos, con tan buen rollo, en el que todo el mundo está incluido, que las mujeres pongamos el foco y pretendamos visibilizar el trabajo de las creadoras, el trabajo de las artistas, el trabajo que hacemos, no es excluyendo a nadie. Es para mostrar todo aquello que ha estado invisibilizado durante tantos años y que es importante que mujeres y que hombres también conozcan. Entonces me gustaría preguntaros, me gustaría empezar, pues eso, preguntándoos por qué es importante un evento como el de hoy. ¿A quién le apetece empezar? Pues si quieres empiezo yo. Bueno, perdón por mi voz, ayer fue 8M, no voy a decir nada más. Pues creo que porque necesitamos referentes. Es una palabra que uso mucho y me parece que es básica y muchas veces no somos conscientes de que si desde pequeñas no vemos a mujeres haciendo, nos cuesta imaginarlo. Entonces, ese imaginario se hace a través de referentes y me parece que todo esto que tenemos aquí es básicamente eso. Entonces yo lo resumiría como eso, como crear referentes. ¿Qué pensáis el resto? Bueno, igual que muchas veces nos tatuamos para marcar algo importante, es muy importante exteriorizar, hablar de ciertas cosas, recordar, no dejar pasar sin hacer esto, ¿no? Pues yo estaba pensando que ya en conversaciones que hemos tenido entre nosotras durante el día de hoy, ¿no? Hablábamos de cómo en el tatu, como en otros espacios masculinizados, ¿no? Claro que hace falta que las que estaban, porque creo que ya no estáis en minoría, ¿no? Pero las que estaban en minoría se reúnan y hablen. Y como bien decía Caroli, ¿no? Que nos conozcamos, que nos pongamos caras, porque yo hoy, por ejemplo, tengo la oportunidad de hablar y charlar en persona con muchas mujeres a las que solo conozco por redes, ¿no? Entonces también me parece guay como que dejemos a un lado lo virtual, que las redes están muy bien y sirven para mucho, pero que nos pongamos cuerpo y cara, ¿no? Y yo creo que también o sea, como en el mundo del tatu, que es fácil como que la gente que ha entrado en estudios a trabajar haya entrado a hacer, o sea, como a través de ser el colega del tatuador que estaba, y que es muy fácil como que es pues eso, de una forma como natural y orgánica sigas como metiendo a tus colegas, y eso al final hace que no seas consciente de toda la gente que hay alrededor, pues de todas las mujeres que hay, porque igual no son pues el colega que viene a beberse una birra al estudio los viernes, porque no tienen esa naturalidad a la hora de venir, y ver a toda esta gente junta pues también pone en valor eso, o sea, como que toda esta gente existe y que está trabajando en esos espacios, en esos estudios, y darles la oportunidad también de hacer guests en otros sitios, o de, pues me gusta el curro de esta persona, puedo escribirle para que venga porque sé que hay un hueco, o... Algo de lo que hablaba Ichi, ¿no? Al empezar, los referentes.
pensando en lo importante que es para las mujeres tener un espejo en el que poder mirarnos, tener esos referentes, creo que además es importante para nosotras y para ellos. Es decir, si hacemos un ejercicio, si hacéis un ejercicio segregado, ¿no?, por sexo, por género, sobre los referentes que podemos tener nosotras, o incluso hace muchos años, porque yo no soy tatuadora, pero llevo desde que era adolescente que me flipó el mundo del tatu, investigando y demás, y yo los referentes que tengo de adolescente son hombres, es decir, llegar a una mujer era como muy complicado, ¿no? Y ahora no pasa eso, ahora digo, bueno, es que, vamos, hago un listado enorme, entonces creo que es, ¿no?, importante los referentes para todas. Hablando de referentes, ya que tenemos a Itziar, que ha hecho un fanzine en el que recoge a las pioneras, ¿qué te gustaría contarnos sobre ese trabajo de investigación? Que en principio se supone que vivimos en la era de la información y no es tan fácil, realmente, porque sí que existe un borrado de las mujeres, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y lo vemos, ¿no?, en muchos otros ámbitos artísticos más, y en el tatuaje también existe. Es muy complicado a veces simplemente encontrar un poco de su historia o simplemente el nombre real de esa tatuadora y algo, y tienes que empezar a tirar de un hilo y tirar y buscar bien, y no te encaja. Muchas veces alguien te cuenta la historia de una manera y entonces no es la misma. O simplemente buscar flashes, ¿sabes? O sea, los diseños no los encuentras. Es mucho más fácil encontrarlo muchas veces, ¿no? Las tatuadoras eran las mujeres de tatuadores. Entonces los encuentras muchas veces firmados solo por ellos, cuando seguramente serían dibujos, flashes de ambos, ¿sabes? Entonces se queda como ese borrado de ellas y te cuesta mucho más encontrar un diseño, porque yo, bueno, claro, estamos hablando del fanzine y, bueno, voy a introducir un poco. Ese fanzine lo he hecho después de hacer un trabajo de bordado, ¿vale? Investigué, busqué diseños y flashes de tatuadoras pioneras en distintos países, en distintos ámbitos, y entonces de ahí después recopilé sus historias y las junté en un fanzine. Entonces, claro, necesitaba esos flashes para poder hacer un diseño que bordar. Y esa parte que parece como la más fácil, porque tú metes, yo qué sé, Sailor Jerry, Tattoo Flash y te sale todos los que quieras. Pero para empezar, no sabemos el nombre de muchas tatuadoras de esa época, no sabemos, de hecho ni siquiera sabemos que gracias a No Tatuadora conocemos tantos flashes de Sailor Jerry. Gracias a Shanghai Kate, que fue la que compró la tienda de Sailor Jerry, tenemos todos esos acetatos que están recopilados en 2 libros súper míticos que todos conocemos de Sailor Jerry. O sea, quiero decir, la historia nos ha borrado en todas partes, incluso en el tatu. Ya éramos pocas y aún así nos han borrado. Entonces es como, tienes que tirar mucho para... Joder, que en mi fanzine solo se cuenta la historia de 5 y cuento historias muy breves. Pero eso también me llevó sus días de ponerme a buscar, y se supone que en internet está todo y cuesta. Así que, ¿sabes? Es complicado por esa parte también. Bueno, tampoco hay el mismo mercado de coleccionismo que hay como con tatuadores clásicos, ¿no? Sí. Sí. Es como eso, es como súper complicado. Es como que sus flashes están todos muy bien clarificados, que eran suyos, qué tal, pero para saber cuáles eran de ellas tienes que comprobar varias veces la fuente, porque aparte otra de mis profesiones es archivera, con lo cual también intento saber muy claramente la fuente, ¿sabes? Y es súper difícil. Pues hablando de investigación, y ya por orden, sí. Julia, creo que tú puedes contarnos mucho, porque haber hecho una tesis doctoral cuando lo académico a veces es tan difícil y se pone tantas trabas, y entiendo que la frustración se habrá apoderado de ti muchas veces, pero ahí está, un trabajo increíble, impecable. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Aparte de años, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo realmente empecé a investigar sobre tatu hace muchos más años, ¿no? Como que desde que trabajaba como piercer, porque yo trabajé unos años haciendo piercing en estudio y tal, y a mí me empezó a picar la curiosidad y bueno, escribí así como algunos trabajos para antropología y tal sobre tatuaje. Pero es cierto que llegó un momento en que me di cuenta de que estaba mirando el tatu como algo mucho más global, ¿no? Yo estaba mirando el tatu maorí o estaba mirando el tatu tradicional americano, y llegó un momento en que dije, a ver, un momento, yo quiero como concretar esto en el caso español, porque casi no hay nada escrito sobre la historia del tatu en España en concreto.
Y me tiré un poco a la piscina, ¿no? Y sin haber muchas fuentes ni tampoco nadie que pudiera tutorizar el trabajo, yo dije, bueno, pues voy a hacerlo desde la antropología, o sea que lo que voy a hacer es hablar con las protagonistas, ¿no? Yo no he trabajado tanto con archivo como con las personas que todavía están vivas, ¿no? Y que fueron pioneras del tatú en nuestro contexto, ¿no? Y eso ha sido un trabajo, pues como bien decía Ichi, bastante complejo, porque encontrarla, el mero hecho de conocer sus nombres verdaderos, contactarlas para entrevistarlas, que al final yo no hacía entrevistas, yo lo que hacía era charlar con ellas durante largo rato, ¿no? Fue muy complejo, pero lo conseguí porque la mayoría siguen vivas. Claro, si pensamos que en España, evidentemente, el tatú comercial solo empieza a desarrollarse desde la muerte de Franco, ¿no? Que es cuando las subculturas y tal toman un poco de fuerza, estas mujeres tienen ahora 60 años, 60 y pocos, o sea que todavía podemos sentarnos y escuchar su historia. Y sin embargo, yo creo que incluso las tatuadoras que estáis aquí presentes, a la mayoría de ellas no las conocéis, pero no por nada, sino porque efectivamente han sido borradas, ¿no? Sus historias han sido borradas, sus nombres, las contribuciones que hicieron, incluso a nivel artístico, lo que muchas innovaron, porque algunas de ellas eran, como también comentabas tú, mujeres o compañeras de tatuadores, y efectivamente se recuerda el nombre de ellos y no se recuerda el nombre de ellas. Y cuando te sientas a hablar con ellas, ellas te dicen realmente, en la tienda, el 90% de piezas que salían de la tienda terminadas eran mías, pero casi todo el mundo reconocía esos tatus como los tatus de él, ¿no? Así que, bueno, es un trabajo muy minucioso, tienes que dedicarle mucho tiempo, pero lo que me parece bonito del enfoque que yo escogí es que estoy trabajando con las personas. O sea, que no estoy buscando tanto teoría como intentando rescatar historias, construir una genealogía. Eso es una tarea feminista, ¿no? Como construir genealogías, rescatar y poner sobre el papel para que perdure pues toda esa historia que ha estado bastante sepultada, ¿no? Sobre todo por nombres, claro que sí, masculinos, ¿no? Y no hablemos ya de personas queer. O sea, aquí estamos hablando de mujeres, pero si hablamos de personas trans o no binarias, pues sus historias están todavía más sepultadas, ¿no? No sé si notas también como un cambio de pensarse como artista, porque creo que también el hecho de no firmar y de no... también puede tener que ver, esto, o sea, es como una duda, con el hecho de hacer un tatu más de flash o de tener los diseños disponibles y que no sean como necesariamente diseños tuyos los que tatúas, que igual era más habitual antes. Pues algunas de estas mujeres, fíjate que cuando yo empecé a acercarme a su trabajo y les pedí, por ejemplo, que me mandaran fotos de tatus o de ilustraciones, tienen estilos ultra particulares, o sea, son muy reconocibles sus piezas y, sin embargo, aún y así han desaparecido de la historia. Y no trabajaban tanto con flash como trabajaban con custom y con relación con el cliente, y además ellas como que veneran mucho toda esta parte del tatu, de la relación entre la persona que se tatúa y la persona que está haciendo el tatu, y ha dado igual, incluso con personas que tienen estilos particularísimos. Pero es muy buena pregunta, porque sí que estaría guay indagar un poquito en eso. Bueno, esa parte de investigación, ¿no? De investigadoras, de buscar ahí dónde está toda esa información de las mujeres invisibilizadas. Y luego está la parte del tatu, ¿no? De tatuadoras, de cómo en esos primeros momentos, supongo que buscando referencias o buscando la info, pues con las dificultades probablemente que os tuvisteis que encontrar, ¿no? Aparte con diferentes también momentos históricos, ¿no? Sí, bueno, o sea, como mi trasfondo tampoco es como de aprendiz de tatu en el sentido de, claro, exacto, mi trasfondo es yo vengo de estudiar ilustración, trabajaba como ilustradora ya antes de empezar a tatuar, pues eso, vengo de hacer ilustración, fanzines, tebeos, y sí que noté como una diferencia muy grande respecto a lo accesible que es, por ejemplo, el mundo del cómic y del tebeo y de la ilustración, que la gente es como muy abierta a la hora de compartir sus procesos, sus herramientas, sus referentes, y que es algo como completamente distinto a lo que me encontré al entrar en el mundo del tatuaje.
Y también como el hecho de que siendo cosas tan similares, porque esto podría ser también unas jornadas de autoedición perfectamente, o sea, como punto por punto mismo concepto de exposición, de espacio, de mesas redondas, de charlas, que estén como completamente apartados unos de otros, es como una cosa que me fascina siempre, que tienen como muy poco... No tanto público en común, porque el público sí que puede ser similar, sino como creadores que estén como en ambos campos a la vez. Que esté como más unido, ¿no? O sea, dentro del mismo espacio, pero que puedan convivir. Sí. Y eso no existe, ¿no? Es más separado. Carol, ¿y tú? Años 90, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era...? Bueno, yo he empezado en el 98 a tatuar. El primer tatu que me hicieron fue en el 94, tenía 14 años entonces. Y claro, era otro mundo, había mucho estigma, había mucho prejuicio, no era guay ir tatuado. Algunas personas nos molaba, pero en general ya ser tatuado era difícil, tatuador mucho más, ¿no? Yo di con un mundo de tatuajes súper hermético. Fui una de las primeras chicas a tatuar en mi ciudad, que entonces pues vivía en Brasil. Estuve así como con un montón de tíos y tenía un compañero que hablaba más con los otros tatuadores para traer el conocimiento a mí, porque yo no tenía nada fácil hablar directamente con ellos. Y bueno, así empezó. De ser autodidacta no era nada fácil aquel tiempo, porque tampoco tenías dónde buscar. Fueron unos años donde yo qué sé, lo que aprendí en los primeros 3 años, hoy en día se aprende en menos de 6 meses. Pero bueno, poquito a poco, pues he ido avanzando, ¿no? Y nada, pues... Y aquí, ¿cuántos? 26 años han pasado pues ayer. desde entonces. Sí. Sí. Es que con Caroli hemos hablado de eso, ¿no? Porque, bueno, yo os cuento desde fuera, porque claro, no soy tatuadora, ¿no? Pero a veces cuando estoy con gente, pues de mi generación, que ya tatuaba también en los 90, muchas veces el discurso, hablo de hombres, es como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y es una idea a veces un poco incluso romantizada o idealizada del tatu, porque a mí lo que me llegaba cuando investigaba, cuando estaba escribiendo en la revista, era lo de soldar las agujas, que aquello, imagínate, era un follón, porque además te llevaba mogollón de tiempo, había que ser muy escrupuloso, porque además lo hablábamos antes, en los años 90, con toda la pandemia del SIDA y demás, hubo un momento en el que se señaló también, ¿no? al gremio. En el que, bueno, incluso las tintas era como muy complicado, en el que entrar en un estudio parecía que era como pasar fases de un videojuego para que pudieras empezar a tatuar, ¿no? Y ahora las cosas no son así. Sí, bueno, lo de soldar las agujas, cada uno inventaba su técnica porque nadie te lo enseñaba. Era la época del SIDA, entonces después de tatuarnos pues nos regalaban no la varilla, solo la aguja, y con esto pues llevamos a casa y estábamos ahí, mi colega y yo decimos, vale, ¿y ahora cómo hacemos para hacer esto, no? Y así era. Había una preocupación muy grande con este tema. Yo mismo en su día compré la estufa, una estufa a calor de aquellas antiguas, antes de comprar la primera máquina de tatuar para poder montar la tienda. Y bueno, fueron 7 años soldando agujas, dedicaba el domingo unas cuantas horas para tatuar hasta estar visca y ya pues toda la semana a darle, ¿no? No habían los estilos de tatuajes, teníamos que hacer de todo. Y claro, fueron años muy difíciles. Para las mujeres, claro, por supuesto,
mucho más. Mucho más. Era un mundo de hombres y era muy difícil de estar ahí. ¿Y cuáles diríais que son esos cambios? Quiero decir, desde la propia profesión, desde el propio oficio, a personas que somos ahí, ¿no?, fans del tatu y que nos molan, ¿qué destacaríais de aspectos positivos? Porque creo que muchas veces, cuando hablamos de todo lo que queda por hacer, del momento en el que estamos, que evidentemente pues a veces nos da miedo, porque claro, miras el mundo y dices, caray, todas esas libertades, todas esas conquistas, pues parece que pueden venir ahora y de una patada, de un plumazo, arrebatarse. No, pero digo como, en el evento en el que estamos, de celebración, ¿no?, de resistencia y poder comunitario, ¿qué aspectos creéis que han cambiado en positivo y cuáles además creéis que el feminismo ha tenido mucho que ver en el mundo del tatu? Bueno, para empezar, este propio proyecto, ¿no?, que es colectivizarnos, como dijiste tú antes. Entonces eso es gracias también al feminismo, no deja de ser así, porque era una profesión eminentemente masculinizada que de hecho ni siquiera creo que sigue llamando más la atención que nosotras vayamos tatuadas. ¿Sabes? Seguimos llamando más la atención las chicas tatuadas frente a los hombres tatuados, ¿vale? Entonces, eso ya es un logro del feminismo. Que sigamos ocupando espacios, que estemos ocupando este propio espacio, no deja de ser un logro. Que nos colectivicemos, que surjan proyectos por y para nosotras. Y con nosotras me refiero a todas las personas, incluyo a todo el colectivo, incluyo a todo el mundo. Pero es que ha sido como... Éramos como un nicho dentro de éramos una isla dentro de un océano. Entonces, que vayamos cogiendo más espacio es muy importante. Entonces, todo esto... ¿Cómo no vamos a estar emocionados? Agradecidas. Es genial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pensáis los demás? Yo lo que más agradezco del mundo del tatu, como en los últimos, 10 años, es como la cantidad absurda de gente talentosísima, de estilos distintos, como me parece que está como, pues eso, creciendo de una forma mucho más exponencial que otras disciplinas artísticas que igual por tener una trayectoria mucho más larga están como más... no fosilizadas necesariamente, pero como que tienen un crecimiento más lento, y creo que el hecho de tener, redes en las que puedes ver el trabajo de gente que está haciendo cosas que no se te pasarían por la cabeza en 1000 años y tener como esa cantidad de información y de referentes hace que, que crezca. Es increíble, como parece que es como demasiada gente a veces y pensamos un poco en lo de, la competencia y hay mucha gente tatuando y demás, pero para mí es como, solo lo hace mejor. La calidad del trabajo y la calidad del trabajo de todo el colectivo de gente que tatúa me parece que se eleva al tener como a tantísima gente aportando, como durante los últimos años, sobre todo. Sí, sobre todo también porque ahora, como lo que preguntabas tú de logros del feminismo, a nosotras, como que desde el cis heteropatriarcado, siempre nos han enseñado que tenemos que competir entre nosotras y ahora la tendencia es a que nos apoyamos y creamos eventos así. Entonces es bueno porque aprendemos unas de otras, hay nuevos estilos... Todo lo que nos vamos a aportar es mucho más nutritivo, ya no estamos compitiendo entre nosotras. Entonces siempre caminando juntas vamos a llegar más lejos. Por favor, Yo tengo la cabeza llena de titulares de hoy, todos súper guays. Los voy a apuntar para cuando luego en el día a día tenga que convivir en la sociedad patriarcal, diga, no estás sola. ¿Qué opinas tú, Caroli? Yo estaba aquí recordando un poco de lo que habíamos hablado antes. Laura y Aldara, no sé dónde estarán, pero muchas gracias, chicas, por la iniciativa. Estuve dando muchas vueltas a lo que se está haciendo aquí hoy en los últimos días, ¿no? Y pensando en cómo lo de ser mujer y de haber elegido ser tatuadora, ¿no? ¿Qué tenía que ver esto en mi vida? Y bueno, me gustaría compartir algo súper personal con vosotros. Algunos ya han trabajado conmigo aquí, unos cuantos. Greta mismo, coincidimos muchas veces ahí, ¿no? Por esta España.
Y me pillé pensando mucho en esto. Yo crecí en un centro urbano de Brasil bastante violento. Vamos a decir que en aquella época en Brasil esto estaba como en los 90, ¿vale? Y en los 80. Esto era como 10 años o más atrás que España en tema de machismo. Es un país más violento. Yo con menos de 16 años ya había dado denuncia por maltratos dentro de mi familia. Ya había dado una denuncia por agresión física de un policía. No hice algunas denuncias de agresión sexual o de acoso sexual por falta de apoyo familiar o social. Entonces todo eso te hace como persona pensar en dónde quieres ir, con quién quieres estar. Y yo como muy pequeña ya me daba cuenta también que mucha gente se acercaba a mí porque eres como un objeto comercial o te miran como, bueno, muchos tíos se acercaban a mí como, bueno, esta chica es guapa, entonces como que eres parte del decorado, ¿no? del tío muchas veces. Yo el hecho de querer tatuarme en aquella época ya era como una especie de buscar una forma de alejar ciertos tipos de personas de mí y de acercar otros tipos de personas. Yo quería estar con gente que tuviera una mente más abierta, que no fueran tan conservadores, que no estuvieran tan apegados a esos estereotipos, ¿no? Entonces, tatuarme fue una forma de armadura para mí en aquel momento, porque había mucho prejuicio con esto. Pero yo sabía que estaba en mi camino, que estaba haciendo mi camino, y que las personas que se acercaran a mí ya tendrían una mente un poquito más abierta en aquella época. Así pues ya fue mi idea en su día para empezar a tatuarme con 14 años. Y ya lo de ser tatuadora fue un poco más de lo mismo. Buscaba una forma de arte que no fuera tan elitista, donde existiera ganas de verdad, tanto de mi lado como quien está más que es que hacer un objeto artístico, pues practicar el arte, vivirlo, ¿no? Y el que está recibiendo, que tuviera también una participación más activa y que lo quisiera de verdad. Y el tatu tiene esto que es muy guay, ¿no? Y bueno, me alegro mucho de haber insistido ahí, no fue nada fácil. Sí que he notado mucho lo de ser mujer, lo he pasado muy mal muchas veces, pero también me he sentido muy acogida por un gremio casi todo masculino, pero ahí encontré mucha gente muy guay que me ayudó también. Entonces, nada, quería compartir esto con vosotros. Gracias, Caroli. Gracias, porque poder dar voz a esos relatos que desgraciadamente suceden, han sucedido y ahora se están visibilizando, se está dando credibilidad, se está dando espacio a esas narrativas, pues bueno, yo personalmente te lo agradezco porque entiendo que es un proceso complicado, pero es la realidad en la que, ¿no?, muchas mujeres también se han visto envueltas. Perdón. Y hay como otra cosa, y es que esa capacidad de control sobre la estética de tu propio cuerpo al final es como muy liberadora, por lo menos pues para mí el hecho de tatuarme una zona del cuerpo hace que de repente quiera que una zona que igual no me hacía como particular ilusión hasta ese momento sea de repente algo a enseñar. Y no sé, es como muy enriquecedor también el hecho de ver el tatuaje desde ahí, desde darle esa autonomía o esa capacidad de modificar su cuerpo a otra gente y tenerlo como pues a su gusto. Para mí es como una parte importante del tatuaje también.
sí hay esta cosa de quererse más, ¿no? Cuando te ves guapo y te ves sentirte a gusto en tu piel. Así, sí. Y es como que uno, pues parece que nunca va desnudo por la vida, ¿no? Cuando está tatuado, sí. Antes, cuando hemos estado hablando esta tarde, hay una frase tuya, Greta, que me ha gustado muchísimo. Bueno, muchas, ya lo sabes. Pero estaba hablando justo Caroli de eso, ¿no? De los cuadros, de que tú puedes ver una obra artística y decir, cómo mola, te la llevas, pero esa obra no la han pintado para ti. Cuando te mola muchísimo una canción y lo flipas, esa canción no la han escrito para ti. Bueno, sí, puede ser la persona que hayan decidido, pero no es lo habitual. Pero cuando te tatúan, esa persona está para ti. Y está marcando tu piel con algo que va a formar parte de ti toda la vida y que representa pues, un momento único, es decir, te va a acompañar siempre, te va a acompañar incluso una energía con la que te han tatuado. Yo decía que he llegado a un punto en el que solo me tatúo con la gente que me aporte buen rollo. O sea, que diga, es que sí, es esta persona, es que es un espacio seguro, es que qué riquiña, qué riquiño, que decimos mucho aquí, ya sabéis, el riquiño y riquiña para todo. Y a lo mejor incluso dices, pues es que, no sé, pueden gustarme más las piezas de otra persona, pero es que si interactúo y no hay buen rollo pues no me hago nada. No, y creo que eso también ha ido cambiando. Creo que esa emocionalidad también, el tener en cuenta otras muchas cosas más que hacer el diseño, el stencil, lo tatúo y chao, ¿no? Además que es muy raro en realidad que se dé a la vez el hecho de que es un arte popular y que al mismo tiempo esté sucediendo una cosa tan exclusiva como es que alguien venga y te haga como no solo pues eso, una pieza artística para ti, sino en ti, que es eso, o sea, como es algo que es como que en ninguna otra disciplina artística sucede realmente, incluso aunque estés viendo a la gente, incluso pues en teatro, en performance, en danza, que tienes a la gente delante o en un concierto, pues lo que hablábamos, en plan, tu canción favorita no se hizo específicamente para ti, pero o sea, tus tatuajes no solo se hacen para ti, sino que pues parece algo común y no, o sea, como no lo es en absoluto. Bueno, a veces no están hechos para ti, ¿no? Que serían los flashes, pero sí que lo estás haciendo para ti en el momento en que están dos personas compartiendo ese momento. Entonces, incluso cuando no son específicamente diseñados para ti, sí que hay ese momento de conexión. Claro, o sea, es diseñado específicamente para ti en el momento en el que tú dices, ese flash es mío, ese es para mí. Y va a estar en este hueco de mi cuerpo. Tal. Yo, por ejemplo, sí también estoy empezando a meter filtros como el que comentabas tú de tatuarme, pero ya por el espacio que va quedando. Pero bueno, sí, siempre hay más, ¿no? Pero eso. Y de hecho, otra cosa que también quería comentar, que a mí me pasa, como eso, yo tampoco como tú no soy tatuadora, pero sí que estoy tatuada. Mucha gente cuando me ve ya asocia que yo soy tatuadora. Es como lo que hablaba antes, ¿no? De que los hombres tatuados sí que pueden dedicarse a muchas otras cosas, o sí los tenemos en el imaginario colectivo como más común, pero a mí me ven y ya asocian que yo, sí que es cierto también porque me muevo por estos ámbitos o tal, pero gente que no veo en expos ni nada así, fuera también piensan que por solo mi estética soy tatuadora. Y es curioso que nos pase. Y porque va reventada de tatus guapísimos también. A ver. Todo hay que decirlo. Claro. Eso es porque tengo relativo buen gusto. Sí, Pero eso conecta también con algo que decías tú antes, ¿no? De cómo la respuesta ante los cuerpos de mujeres o de personas queer muy tatuados es una respuesta mucho más visceral. A eso me refiero. Recibimos como muchas más sanciones, muchos más comentarios, tocamientos. Y creo que todo esto, claro que hay que mirarlo desde el feminismo, ¿no? Y yo siempre lo hago de manera crítica, o sea, no quiero victimizarnos. Creo que las mujeres tenemos armas de sobra para defendernos ante determinadas agresiones, ¿no? Pero sí que me parece interesante pensar que, como comentabais antes de la sesión, ¿no? Es verdad que las sesiones son momentos como tan íntimos, ¿no? En que está tu piel, estás vulnerable y siento también que esto de buscar gente con la que te sientas guay tenga que ver también con esa vulnerabilidad, ¿no? Con que tú estás ahí, da igual que enseñes un trocito así de piel o un trocito así,
estás vulnerable, estás expuesta, y me parece que también es como un mecanismo de protección o de respuesta, ¿no? El querer tatuarte con gente que sabes que te va a tratar guay, ¿no? Porque a mí también me ha pasado tatuarme con peña que admiro muchísimo y tenía muchas ganas de tener esa pieza, y he vuelto a casa un poco triste porque he pensado que me llevo la pieza pero a la vez no me llevo nada más, y el tatu para mí no es eso, ¿no? Aunque también entiendo que haya peña que quiere coleccionar y que realmente se salta como este paso, ¿no? Creo que depende un poco de cómo lo tomes, pero me da la sensación de que los cuerpos de las mujeres y de las personas queer, como ya estamos bastante más sancionados, más controlados, más comentados, más agredidos, pues igual también nos buscamos ahí entornos donde sabemos que se nos va a tratar guay, ¿no? Que tiene espacios sentido. seguros. Exacto. Y hacer del tatu un espacio seguro. Sí. Hacedlo. Es una orden. También como, perdón. No, si yo quiero que habléis vosotras. Desde el otro lado, desde el lado de estar como en el estudio de tatuaje, también es como, o sea, hay que hacer a veces como un esfuerzo consciente como por precisamente hacer que la persona se sienta como, pues eso, o sea, como bienvenida, acompañada. Es fácil olvidarte cuando estás, sobre todo cuando estás tatuando todos los días, de cuál es la sensación de realmente estar pues sin camiseta en un espacio en el que hay como gente pasando de fondo, porque para ti es el día a día, entonces es como, pues eso, más fácil normalizarlo, digamos, de alguna forma, y yo qué sé, sí que hay como que intentar que pues eso, es difícil adecuar el espacio a trabajar con eficiencia y comodidad y al mismo tiempo que la persona esté cómoda. Y luego también, o sea, como hay como cosas que pasan, pues eso, en realismo, por ejemplo, es muy habitual que la gente esté tatuando sin dirigirse al cliente en ningún momento. Es habitual que sean, bueno, también porque son sesiones muy largas y entiendo que si vas a estar 8 horas con una persona, pues que busques, yo qué sé, pues muchas veces yo trabajo con gente que hace realismo y están como, pues igual el cliente está viendo una serie mientras la persona que tatúa está con cascos, pero por ejemplo a mí me gusta mucho hacer piecitas más cortas precisamente porque te da la oportunidad de hacer como una experiencia más cercana, digamos, y de estar pues pendiente de cómo está la persona, cómo avanza durante el tatuaje, cómo está llevando el proceso. Y creo que es importante también de esto que al final pues no es solo dibujar, también es como la parte de estar de cara al público y de atender a una persona que está en una situación vulnerable y que es fácil que, pues eso, que te haga caso en lo que le digas porque estás en una posición de figura de autoridad en ese momento. Bueno, hay espacio para todos los tipos de tatuajes de todos los públicos. Yo veo así porque es verdad que el mundo del tatuaje, la profesión de tatuador es un mundo donde tienes muchísima creatividad y puedes inventarte. Yo lo veo así y he visto que mi camino ha sido de una manera. He convivido con mucha gente que lleva muchos años tatuando y han tenido caminos totalmente distintos y trabajan a veces con clientelas o tipos de estilos totalmente diferentes, ¿no? que el mío. A mí me gusta el tatuaje hecho con mucho cariño, mucho amor. Nada contra quien trabaja de una forma más comercial. Yo trabajo así y no quiero como... Busco estar a gusto conmigo en mi trabajo y con mis clientes. Entonces busco juntarme tanto con compañeros como con clientes que tengan los mismos valores que yo. Bueno, ¿no? sucede un poco de forma orgánica, yo creo, también con el tiempo, ¿no? Sí, esto cuanto más tiempo así vas llevando, pues más te sale natural. Y yo hago piezas muy grandes, pero siempre tengo en consideración mucho lo que la gente quiere durante el proceso de creación del dibujo y luego durante el tatuaje siempre hago de todo para que estén lo más cómodos posibles, porque realmente lo de
lo de desnudarse, lo de pasar dolor, lo de tener una luz de interrogatorio en tu cara así todo el rato cuando te estás tatuando, ¿no? Pasas frío, hambre, de todo, bueno, te pasa de todo, estás pasando fatal. Qué miedo que te traten con todo amor y cariño en este momento y que te lo hagan lo más llevadero posible, que duela solo lo que tiene que doler y no más, ¿no? Pero bueno, a la vez son experiencias que te traen mucho autoconocimiento, porque este exponerse tanto y este reto que te da el dolor y hacer algo tan definitivo te ayuda, ¿no? A pensar. A mí me pasa, al menos, yo no sé vosotros, pero yo cuando me tatúo me da por hablar de cosas súper personales, o tengo revelaciones o cosas así. Sí, sí. O sea, es una experiencia muy cercana al final y se presta, sí. Sí, sí. Además me gusta mucho también que, yo qué sé, pues eso, desde el punto de vista de tatuadora, me gusta mucho también que a nivel profesional yo siento como mucha empatía. De hecho, pues yo qué sé, cuando me tatúo muchas veces pienso en las putadas enormes que le hago a la gente, ¿sabes? Y estás como pensando en plan de, bueno, pues... Y ahora me toca joderme a mí, ¿no? El papel seco. Seco. Espera, que voy a limpiar, por favor. Sí. Y te acuerdas de aquella vez que es como que no cogiste el boxer para echarle agua al papel y fue como, uy, mierda, ¿sabes? El dolor del papel, que es peor el del que del Pero tatu. también, o sea, como bueno, desde el otro lado entiendo que está guay ver que vas a tatuarte y la otra persona está reventada de tatus y es como, bueno, pues yo lo voy a sufrir, pero esta persona también lo sufrió, ¿sabes? Como, es como una cosa que da un poco de, pues eso, sufrimiento compartido, un poco de empatía. Yo reconozco que no me fío de las personas que tatúan, que no llevan tatuajes. y me cuesta fiarme más. Es como si no has vivido la experiencia... No. Sí. Bueno, a mí me gusta la frase del tatuador, es que me ha pasado con tíos, no es porque haga el sesgo, de, bueno, es que a mí los tatus me duelen mucho. Y es como, a ver, o sea, ¿cómo cuantificas, no, lo que me pueden doler a mí? Al final es una cuestión de empatía y me parece muy importante todo lo que decís, ¿no? Que tatuarte no es solo el hecho de que te tatúen, sino de toda la atmósfera que se crea. Incluso Caroli habla de lo importante que es elegir la música en concreto para que las propias emociones, porque a veces vamos pues atacadas o voy a hacerme la espalda y ya es como uff, voy a empiezo a sudar. Entonces, pues claro, ver que cuidan hasta la música, que oye a tu ritmo, que vemos y tal, eso ayuda. Hay ¿no? alguno que trabaja o trabajó conmigo aquí que sabrá que a veces les he quitado el trap o he dicho no. Mira, que te aplauden. Sí. No, joder, es que la música altera el batimiento cardíaco. Si vas a estar ahí 10 minutos no pasa nada, pero si vas a estar 3 horas hay que cuidar un poquito. Ya sabéis, preguntad en todo caso, oye, ¿qué onda? ¿No? Pero no dar por supuesto. Bueno, y si en algún momento estáis en un estudio y no os gusta la música, podéis decirlo con toda la libertad también. Sí, quejaros, pedís una hoja de reclamación si hace falta. Bueno, ya nos queda claro que lo de cuidarnos a nosotras y cuidarnos entre nosotras es un acto revolucionario, ¿no? Y lo hacemos. Bueno, yo quería preguntaros por algo relacionado específicamente con el hecho de ser mujer, sobre todo a vosotras, y ser tatuadoras. Situaciones en las que os hayáis visto, en el que os ha quedado claro que se está haciendo una diferenciación o hay un trato diferente por el hecho de ser mujeres. Se me viene a la cabeza, pues no sé, Violeta de Bala, que no sé si está por ahí o llegará en un rato. ¡Violeta! Es que en una de sus entrevistas que leí hace mucho tiempo, cuando hablaba, ¿no?, también de pues, el sexismo en la música y demás, y decía que le han llegado a decir que toca como un tío. Y digo, pero a ver, ¿cómo que toca como un tío? ¿Qué coño es eso, no? Entonces quiero saber también si en algún momento, entiendo que sí, ¿no?, pero si habéis identificado que el hecho de ser mujeres en el estudio, pues os han tratado de forma diferente o os ha condicionado de alguna manera. Ya, no sé, a ver, que ya habréis escuchado esta historia de otras chicas, pero a mí me pasó más de una vez y antiguamente más el rollo de decir,
que bueno, que hablas con el cliente, que le haces el dibujo, que le sientas en así, le pones el calco y te dice, pues, ¿me vas a tatuar tú? Y digo, pues sí, sí, esa es la idea. Ah, pero creí que eres la dependienta o algo. Y bueno, pues sí, esto pasa. Esto ha pasado muchas veces, ahora ya no es tan frecuente, pero sí ha pasado. Y yo qué sé, teníamos en la tienda una tarjeta de visita con el nombre de mi compañero que se llamaba César, esto claro, muchos años atrás, y mi nombre, pero bastante separados, así, en el tiempo de las tarjetas de visita, de papel que usábamos antes, pues, y creían que yo era su apellido, así. Pues yo era su apellido porque no eran capaces de concebir la idea de que yo era una tatuadora. Cuando llegué aquí a España, lo de la palabra tatuadora, cuando yo decía soy tatuadora, no entendían lo que... No sabía, yo decía el femenino de tatuador, ah, vale, así. No entendían la palabra tatuadora, no estaba en su vocabulario. A la gente, mucha gente no entendía. Es que las referentes como tatuadoras, que todas las que tenemos aquí, no existen desde hace tanto, como decía ella. Entonces, claro, no había. No. Entonces tú llegaste para ir picando poco a poco y abrir camino. Así que... Pues sí. Y, o sea, como mi experiencia, el tema es que los cuerpos queer y las personas queer en los estudios de tatuaje están como tan poco representados realmente que no hay como un set ni de experiencias específicas, de anécdotas que puedes contar y la gente se ve reflejada porque no... Ya, Greta está abriendo camino bien ahí. Bueno, y es maravillosa. Sí, sí. Ha llegado un momento que no quería que llegase. Me estaban señalando por detrás. Es verdad, ¿no? Que quedan como 5 minutos y digo, pero ya. Pasa rápido. Y luego ronda de preguntas que nos encantaría que preguntarais todo lo que os apetezca. Entonces, si os parece, para ya cerrar un poco esta parte y que nos preguntéis todo lo que queráis, es sobre cuáles creéis que son los retos contemporáneos en el mundo del tatu. Y concretamente del feminismo en el mundo del tatu, ¿no? ¿Qué cosas son aquellas que, como hablábamos, que han cambiado un montón, sobre todo por lo que decía, los referentes? Es decir, yo puedo hablar de un montón de mujeres entre vosotras a las que admiro y a lo mejor, pues eso, hace unos años como que costaba más llegar a ellas, ¿no? Pero en el momento, en el ahora, ¿cuáles diríais que es esas luchas que tenemos todavía pendientes, esas conquistas todavía que, ¿no?, que siguen ahí? Bueno, si queréis decir como de ese lado, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de la teoría y desde...? Vale, bueno, yo creo que toca como poner aquí en la mesa el melón de los abusos y de lo que está pasando en otros sectores, ¿no? Y que creo que en el del tatu es muy importante que se empiece a verbalizar y a poner en su lugar, porque como ocurre con otras disciplinas artísticas como la fotografía, por ejemplo, ¿no?, que también ha habido ahí una buena oleada de denuncias, ¿no? Creo que es un trabajo que tenemos que hacer, que nos corresponde, seamos víctimas o no lo seamos, ¿no? Pero me parece guay como que empecemos a hablar de que pasan cosas a veces en estudios de tatu, pues bueno, que son acoso, que son abuso, que son violencia, y me parece que eso es un reto que tenemos pendiente. Claro, nosotros, o sea, yo hablo como persona que se tatúa, pero también como persona que ha hablado a lo largo de mi carrera investigando, pero también con clientas con las que he tenido oportunidad de hablar en el estudio, con muchas chavalas, con muchas mujeres que han sufrido situaciones terribles, ¿no? Entonces, creo que ese es un retazo que tenemos por delante, y en otros países es verdad que, por ejemplo, Reino Unido, ¿no?, que tiene una tradición de tatu como mucho más antigua y más asentada, es un tema que se viene debatiendo desde hace muchísimos años. Entonces ya el tema de protocolos para gestionar estas situaciones está más avanzado. En nuestro caso creo que el melón se está abriendo desde hace muy poquito, ¿no? Y me parece que es un reto pendiente y que también hay que afrontarlo desde la positividad, en el sentido de que
pues podemos hacer protocolos, podemos protegernos, podemos buscar la creación de espacios seguros, podemos contarnos entre nosotras, oye tía, me tatué con este y joder lo que me pasó, me hizo desnudarme cuando solo me tenía que tatuar una cosita en la barriga, ¿no? O sea, que empecemos a hablar y ese me parece un reto pendiente en el que estamos entrando. Bueno, yo sé que tú querías que pasáramos, que hoy es de celebración. Bueno, como hablamos antes tú y yo sé que querías que pasáramos como casi de puntillas, no por restar importancia, sino por sumar importancia a celebrar que estamos todas hoy aquí, pero ya que lo mencionamos, me parece muy importante saber que gracias a el Me Too de Instagram, que surgió gracias a Instagrams como el de Cristina Fallarás, como tatuadores abusadores, y que aquí en Galicia tenemos 2 claros casos denunciados, que uno se sumó toda la comunidad gallega del tatuaje sin ningún problema, que fue, bueno, sabemos todos claramente a qué me refiero, y a otro ha costado más. Sigamos posicionándonos en el lado de las víctimas, porque por algo lo están diciendo, y todo espacio de tatu tiene que ser un sitio seguro. Por eso antes os decía lo de hacer vuestros espacios de tatu seguros, por favor. Entonces, yo creo que debemos avanzar hacia que, yo por ejemplo antes decía, que lo decía medio de coña, pero sí que es cierto que uno de los filtros que quiero aplicar ahora, porque sí que es cierto que me va quedando menos hueco, pero es tatuarme con mujeres o gente del colectivo. Yo, el fin que creo que tendríamos que tener es que ninguna tuviese que aplicar ese filtro, porque muchas mujeres lo hacen para evitar esos casos posibles de abuso, como decías tú, de voy y me tengo que tatuar una pieza pequeña, pero sin embargo, aprovechando este momento de vulnerabilidad, perdón, ¿sabes? Me tengo que desnudar más de la cuenta porque están aprovechando este momento. Entonces, que ninguna tengamos que poner ese filtro. Ese creo que es el camino. Bueno, y creo que también, o sea, esto es como el caso más extremo, pero que en realidad es algo que empieza también por hacer que toda la experiencia de tatuaje sea más cómoda desde el momento en el que entras por la puerta, porque muchas veces es como muy hostil, pues eso, como ya desde la recepción, digamos, hostil en el sentido de no saber cómo. Yo hago como un esfuerzo muy grande cuando voy a tatuar a una persona que se va a tatuar por primera vez en explicarle como no solo todo el proceso, porque luego una vez que sabes cómo es, ya es como que vas con otra soltura y ya sabes que, pues que igual tienes que esperar 10 minutos mientras la persona monta la mesa y que te va a poner el calco y que se puede cambiar de sitio, pero la primera vez que vas a ciegas completamente y como, o sea, lo que decía, estos son casos extremos, pero realmente empieza con darle información a la gente y también pues que la gente sepa que puede como preguntar lo que quiera, que se puede poner el calco las veces que le apetezca si no les gusta el sitio, que pueden pedir correcciones al diseño, que es su tatuaje al final. Sí, lo que Julia estaba diciendo es súper importante, es que hace falta concientización, a veces ni sabemos bien qué una cosa está pasando, hay que ir aprendiendo y hay que saber cómo defenderse, ¿no? Y denunciar si hace falta. ¿Qué se va a hacer? No está bien que pase en ningún sitio, ¿no? Vamos a buscar que mejorar el mundo del tatuaje, cada uno que está aquí aportando su granito, ¿no? Bueno, eso y tener derechos laborales estaría guay también. El turno de las reivindicaciones. Vamos a hablar de la vivienda, del aceite de oliva. Bueno, que ya me están diciendo, Isa, el tiempo. Bueno, creo que estáis a gusto, ¿no? Al menos nos está llegando el calorcito de todos y todes vosotros. Y nada, ahora está el turno de preguntas para que, bueno, pues podáis compartir todo aquello que tenéis ahora mismo en la cabeza que os apetezca. Cohete. Dame el micro. Hola. Nada, me ofrecieron hacer la ilustración del evento e hice una niña o una persona con falda quemando lo que viene siendo la representación de un estudio tradicional de tatuaje.
Y eso ya de por sí conllevó una pequeña guerra, molestó. Y yo, más que una pregunta, tengo como una reflexión, que es como, ¿por qué molesta tanto que algo evolucione? ¿Por qué molesta tanto romper lo que estuvo bien en su momento, pero ya no está bien? Porque esa representación del estudio no representa el valor del tatuaje, representa como todo lo que está mal en el tatu, que a mi punto de vista son muchísimas cosas. Yo vengo de una generación, yo tengo 35 años, y vengo de una generación, yo vengo de la ilustración como Greta, y no quiero atribuirme que fuera como de las primeras, pero sí que es verdad que en España hubo un momento en el que cuando yo tenía 19 años y con 20 tuve mi primera máquina de tatuar y quise hacer lo que me salió del mismísimo coño, no se entendía nada. No se entendía nada, incluso era un insulto. Y era ofensa. Y tú querías aprender y preguntabas a los que tenían los códigos. Porque el tatu son códigos inamovibles, parecen jeroglíficos, que todo el mundo tiene que repetir. Y está muy bien y fue muy válido, pero el mundo evoluciona y al igual que las personas evolucionamos, los gremios tienen que evolucionar y también a nivel de derechos laborales. Me parece que el tatuaje es como un gremio muy inamovible y que evoluciona por presión cuando ya ven que ya no se están adaptando. Evoluciona cuando ya ven que están tan atrás que están perdiendo. Pero mientras ganan, no evoluciona. Y eso es muy triste, porque está muy bien que están los gym bros, pero es que están los tattoo bros, y siempre han estado los tattoo bros. Y entonces solo tienen autocrítica cuando ven que están tan atrás, tan atrás, tan atrás, que de repente dicen, oye, es verdad, lo hemos estado haciendo mal tanto tiempo. Chico, está guay decirlo antes de quedarte tan atrás. O sea, no hace falta quedarte tan atrás para mirar a tu alrededor y oler la mierda porque la llevas pisando toda tu puta vida. Entonces me parece muy guay todo esto, pero a mí me invitaron a participar ahí, no he participado porque me pongo ahí y empiezo a decir nombres y apellidos y vamos, salgo de aquí apedreada. Entonces, amo el tatu, me encanta que la nueva generación se lo esté cargando todo, amo el tradicional, yo llevo tradicional tatuado y está bien evolucionar y está bien abrazar el pasado y criticarlo y está bien ver el futuro y aplaudirlo y empujarlo y enseñarle y ya está, y que somos las mejores y que me ha encantado. Cohete, se me escucha. ¿Me puedes explicar por qué no estás aquí? Pero queríamos... Ay, no se me escucha. Pero ¿Estás enfadada? Queríamos esos nombres y apellidos. Pero a ver, yendo un poco al principio de tu reflexión, ¿por qué molesta tanto pues lo de que decías tú, ¿no? De tu ilustración y demás? ¿Por qué molesta? No deja de ser... Claro, porque venimos, el feminismo viene, o sea, vamos evolucionando poco a poco, ¿no? Porque estábamos nosotras en el espacio privado y estamos ocupando los espacios públicos. Nosotras nos dedicábamos a los cuidados y el capitalismo se defendía y era su base que nosotras nos quedáramos ahí. Entonces, ocupando estos espacios es como seguimos evolucionando y quemando, y me encanta tu ilustración porque lo refleja súper bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén. Lo primero que quiero decir es vivan las mujeres tatuadoras y no tatuadoras. ¡Vivan! Yo no soy tatuadora, me encantan los tatuajes y me encantan las mujeres que tatúan. Creo que están incluso por encima de los hombres que tatúan, precisamente por esa carga que llevan durante tantos años. Tengo 50 años, soy madre de tres chicas y hoy he traído a Luna, que está justo ahí, que tiene 10 años, y os quería pedir un favor. La he traído porque creo que esta charla iba a ser muy enriquecedora para ella, pero me gustaría que, por favor, cada una de vosotras le deis un consejo, una frase para lo que le queda.
Podéis. ¡Guau! Luna, sé quién quieras ser y que nadie te diga quién tienes que ser. Lo siento, me lo he pedido primero. Sí. Pues Luna, yo te diría que siempre hagas lo que te gusta. Y si te ponen el calco del tatu y no te gusta dónde está, que te lo cambien de sitio. Pues Luna, que vayas a por lo que quieras, que puedes. Es una cuestión de practicar y ya está. Yo quiero decirle también algo a Luna. Que nadie te invalide. Porque va a aparecer gente por el camino que no va a sumar, que te va a cuestionar, ¿no? Y que te va a dejar claro que ahí no es. Entonces, hay gente maravillosa a la que descubrir, con la que apoyarse, con la que formar una red y ahí es. Pero que eso, que nadie te diga que no eres válida, que no merece la pena o que no te mereces estar ahí. Yo tengo una pregunta, tengo una curiosidad sobre la diferencia generacional de las tatuadoras. Quiero preguntaros a Greta y Caroli, ¿cómo es decirle a vuestros padres, papá, mamá, quiero ser tatuadora? ¿O me voy a dedicar a esto? En las diferentes generaciones. Va. Era más fácil hacerlo y luego que vean que te está yendo bien y ya está. Cero diferencia generacional, entonces. No preguntar, no decir nada. Era más fácil pedir perdón que permiso, ¿no? Se suele decir. Llevé este tatu durante 6 meses tapado con una pañoleta ridícula en mi casa, hasta que mi madre me dijo en plan de, ¿cuándo te vas a quitar eso ya? Si ya vi el tatuaje. Y sigue sin gustarle a día de hoy. A la mía tampoco, no te preocupes. Es como... Pues ya está. A ver, ¿hay una? Ahí hay una. Por el sitio más difícil, Aldara. Ella, asumiendo retos siempre, di que sí. Yo, bueno, no tatúo. Está apagado. Grito, no pasa nada. Ah. ¡Dilo, reina! Pero sí que soy de esas personas que, como hablaba Iciar, que aplica filtros a la hora de elegir a sus artistas. Y yo quería hacer una pregunta, quizás más enfocada a Greta y a Caroli, de si estáis notando un aumento en esta tendencia, en que la gente decida pues, seleccionar a personas y, sobre todo, pues, seleccionar a mujeres o a personas queer para que las tatúen, en diferencia a anteriores años, y si esa tendencia se nota, ¿cómo es recibida en el gremio? Yo siempre, pues siempre hubo mucha gente que no quiso hacerse tatuajes conmigo, quizás o fijo que porque era mujer. Digo hombres y mujeres que no han querido porque no se fiaban de mí, pero ha habido muchos otros que sí se fiaban y creo que cada vez se nota muchísimo que está mejor la cosa. Se nota muchísimo que hay menos prejuicio hoy en día. Y no sé, a Greta, ¿cómo será? Es parecido. Yo creo que al final hay como una afinidad que va un poco, pues eso, no necesariamente de base, porque no te tienes por qué llevar bien con ninguna persona por mucho que tengáis Greta como circunstancias parecidas. Greta es necesaria en las tiendas, de verdad. Yo ya la he visto llegando en muchas tiendas porque coincidimos por ahí y es como la sensación. Bueno, siempre es un placer. Es como siempre, sí, a los tíos les descoloca muchísimo, principalmente. Sí. Hola.
Yo soy Aisha y empecé a tatuar más o menos hace un año. Y quería preguntar dos cosas. Una es más de abrir melón, porque veo que últimamente en redes, sobre todo, hay un debate entre tradi, ¿no? O lo que vemos viendo históricamente. Y luego gente como, pues por ejemplo, yo vengo de Bellas Artes, de más ilustración, etcétera. Y que a lo mejor tiramos más hacia diseños que no se suelen ver tanto o línea fina, y quería abrir por ahí. Y luego también quería preguntar si tenéis algún tipo de, no sé, consejo para empezar, bueno, aparte de todas las herramientas que tenemos gracias a Internet, más que nada por consistencia, no perder la fe y todas esas cosas. Gracias. ¿Puedo empezar? Bueno, ¿puedo responder yo a la primera pregunta? Sí. Rapidillo, en realidad, a mí todo el debate ese de el trad y el realismo, las disputas que hay, como hay gente que menosprecia un estilo porque no responde al canon clásico, yo todo esto me lo ventilo muy rápido desde la teoría, pero creo que sirve, porque al final el tatuaje es un medio, ¿no? Es como la pintura, como la escultura, como la danza, si quieres, ¿no? Es un medio, y como medio tiene posibilidades infinitas. Entonces creo que todos estos debates van más de egos, de temas relacionados con lo masculino y lo femenino, también de denostar, por ejemplo, el tatu pequeño, que ha sido un tatu que han usado históricamente más en algunas ocasiones y en algunos contextos las mujeres, pero realmente el tatu es un medio. Entonces tú puedes hacer con el tatu básicamente lo que te salga del mismísimo, ¿no? Y me parece que todos esos debates, también lo comentaba antes Cohete, ¿no? Que son como muy rancios y lo único que pretenden es que las cosas no cambien. Y realmente tatu es todo. También es que con tu colega un día con una aguja montada en un palo de madera te haga aquí 3 puntos. Y eso es tatu. Además, como es habitual también que mucha gente que lleva como, pues eso, tatuajes de tradi o que se caga en la línea fina, luego lleve el tatuaje que le hizo su colega borracho y que sea su tatuaje favorito. Y con razón también. Yo, o sea, como la única nota al respecto desde el punto de vista profesional es que también el tatuaje como medio lo que tiene es que el tatuaje no es el tatuaje recién hecho, sino pues eso, el tatuaje curado, y es importante ser consciente de cómo va a curar pues eso, lo que escojas, no porque ninguna cosa sea mejor o peor que otra, sino por ser consciente de pues eso, de cómo va a lucir el tatuaje en 5 años, 10, los que sean. Independientemente del acabado que busques, porque puedes buscar un acabado como pues eso, súper lavado, súper clarito, de línea ultra fina, hecho con tinta de sumi medio transparente, y es igual de válido que meter una línea de 18 así como con el puño cerrado directamente. Pero bueno, eso como ser consciente del tiempo, del medio. Me hacen, Lisa. Espera, un segundo, para contestarle, voy a atreverme yo en una sala llena de gente que tatúa a contestarte a tu segunda pregunta, ¿vale? Porque otra de mis profesiones fue ser manager en un estudio, entonces para aprender a tatuar, ahorra y tatúate con quien te guste el estilo de lo que hace y fíjate mucho en lo que te está haciendo y así vas a aprender mucho. ¿Estáis de acuerdo? Chica, Ichi, ¿quién te dice a ti que no? Quiero decir, a ver, si es que da sentencias todo el rato pero bueno, esta mujer. Decir, por eso decía, en una sala llena de gente que se dedica a esto, sé que es una de las mejores formas de aprender a tatuar, es yéndote a tatuar tú y fijarte en cómo tatúa quien te gusta el estilo que hace. Entonces ahí vas a aprender bastante. Porque es más fácil así que si ahora se te ponen a darte 1000 consejos que a lo mejor no te van a quedar. Bueno, todos los consejos muy válidos, me parece, pero de verdad yo lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho, bueno, a lo mejor me han dicho y no les hice caso, puede dibujar, dibujar y dibujar, es esto, ¿vale? Y una vez que vas dibujando, vas encontrando tu estilo. Pero esto sale más de la práctica que de intentar racionalizar. Y luego también va a pasar que algún tatuador sigue pidiendo ayuda y preguntando todo, aunque te ponga mala cara, pregunta. Pero cuando tengas un dibujo, cuando guste tu dibujo a la persona que estás preguntando, se le va a caer la baba y muchos te van a ayudar. Sí, es esto. Y que nadie te diga
perdona. Nada, iba a decir que... la línea fina no es tatu o la acuarela, es que es de lo que hablaba Cohetes, que es que parece que si no respondes a una serie de estructuras hegemónicas del tatu, es que el tradi, es que el japonés, es que bueno, el ornamental podría ser. O sea, es tatu y hay espacio para todos, para todas, y hay gente que quiere ornamental, gente que quiere espalda japonesa y gente que quiere línea fina, entonces... Y hay láser hoy en día también. Iba a decir, o sea, como después a nivel práctico, creo que tanto en ilustración como en tatuaje, tal y como está ahora mismo la movida, igual incluso es más práctico, sobre todo para empezar, tener un curro a media jornada si es una posibilidad. Y no solo eso, las inspecciones de trabajo y de sanidad van por las mañanas, entonces si encuentras algún sitio en el que te dejen un hueco de tarde, puedes estar como más tiempo sin empezar a pagar autónomos. Para apuntar todos los consejos. ¿Veis cómo es maravillosa? Es así todo el rato. Es legal presentar facturas en Hacienda si son de menos de 2.000 euros, creo, ahora mismo en un mes. O si es menos del salario mínimo interprofesional en un año, puedes presentar la factura en Hacienda sin darte de alta en autónomos. Síganla para más consejitos. A ver, tengo que decirlo. Que nos echan. Vaya día. Wow. Bueno, quedan más preguntas. No, acabamos. Que nos echan. Bueno, tengo a Aldara que me lleva rato diciendo, pero como puedo justificar con que no veo... ¿Por qué no se ve con los focos? Aldara, dime, ¿querías decirme algo? Que ya, bueno. Vale, esa frase me gusta, Lau. Claro, no queréis. Bueno, sí que es cierto que es muy guay... A ver, estoy acabando. Quedarse con ganas de más. Y nos quedamos con ganas de más. Graciñas. Nos vemos en la siguiente. Y ahora bala a pinchar. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego.